no es el tío, la propia oración de la semana pasada. Mónica viene contando de parte de la lucha que da a predicar el Evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Yo le vengo dando las gracias, amado hermano, porque se sintió respaldo de una iglesia que está unida, que no estoy solo, que no tomé el fin de semana pasado para ir a Barcelona solo para divertirme, me divertí para la gloria del Señor. Pero también sentí el respaldo de la iglesia, que cada palabra que el Señor colocaba en mi corazón, que colocaba en mi mente, iba con la autoridad, que iba tocando vidas, y yo sé que no soy yo solo, hermano. Y lo sé con la certeza de que soy miembro de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, el cual Cristo es la cabeza, que mis hermanos están aquí, que interceden, y que cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia, amado hermano, que a pesar, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Corintios, era necesario que hubiese disensiones entre el pueblo de Dios para que se manifestase ante el Señor los que han de ser aprobados. Pero cuando hay una iglesia que ve las disensiones, pero también ve el Santo Espíritu de Dios viviendo, habitando en cada hermano y que ora y que se entrega, eso, amado hermano, es respaldo. Que uno va y yo siento que no estoy solo, yo siento que estaba en Castellón y tenía los pies en Barcelona, y yo sentía que tenía las manos hacia acá, se levantaba, Señor, tu vida la mataba, ¿cómo que se llama el pueblo allá? No la mataba, la llevaba en incendio, la abandonó, y que el Señor apagaba ese fuego. Y empecé a orar y empezó a llover allá en Barcelona. Y dije, Señor, que yo vaya también, por favor. Pero también, hermano, cuando hablábamos con nuestros familiares, el Señor se manifestaba. El Señor sabe lo que hace. Y en ese mismo orden, mi hermano Charles Jiménez me comentaba, nosotros se lo comenté a Josué y a Mónica, pero Mónica se lo olvidó. Que están en la iglesia de Valencia. Hoy vinieron mis hermanas para acá, que están de vacaciones aquí en mi casa, vinieron a cultuar con nosotros, pero ellos fueron a tener un llamado allá a predicar el Evangelio. Oye, calladito, hermano, por mis hermanos, para que el Señor los respalde allá, para que vidas sean alcanzadas, para que familias sean transformadas, acá también, en nuestra iglesia, hermano. Amén, hermano. Mire, vengo a hablarles de un tema precioso que me encanta, una gran verdad. Y no voy a comenzar con el tema que le dije, con el versículo que le dije a mi hermano allá. Salmo 136:1, colóquemelo aquí un momentico, y lo voy a hacer solo de preámbulo. Escuchen, este no vamos a trabajar ahora, pero quiero que usted vea esta verdad preciosa que hay aquí en el Salmo 36:1. Dice, alabar a Jehová, escuchen bien, porque Él es bueno. Esto es una verdad, hermano, del tamaño del universo entero. Dios es bueno. Y dice, miren cómo dice, porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Pero mire, esta palabra, busque ahora el libro que sí vamos a tratar, Nahum capítulo 1. Póngalo aquí, amado hermano, Nahum capítulo 1, versículo 7. Póngalo aquí, rapidito, mire. Pero aquí parece que Nahum se copió de David. Mire. David Nahum se copió, el profeta Nahum se copió de David y dice también, Jehová es bueno. Y yo le digo a la iglesia de Castellón hoy, Jehová es bueno, su misericordia es para siempre. Él quiere mostrar su bondad, su misericordia, su gracia, hoy para cada vida que ha apartado su tiempo, que ha entregado como ofrenda agradable su atención y se disfrutó en el nombre del Señor. Dice, y mire, no solo que es bueno, que es misericordia, que su misericordia dura para siempre, sino que fortaleza en el día de la angustia. Y dice más, y conoce a los que en él confían. Ore conmigo, hermano. Ore conmigo, ore entendiendo que el Espíritu del Señor se ha movido entre nosotros. Y no solo entre nosotros, sino en nosotros. Y que el Espíritu Santo trae una palabra que transformará nuestras vidas. Que no permitirá que nosotros tengamos dudas de la bondad de Dios, de su misericordia, de su gracia, que es mi fuerza, que es mi pronto auxilio, que está conmigo en medio de tribulaciones, que nunca estaré solo, que he prometido no dejarme solo, sino estar conmigo hasta el fin. Señor, gracias. Clamamos como iglesia hoy, Señor, dándote gracias por tu bondad, Padre. Porque creemos, Padre amado, que tú, Señor, has traído una palabra para mi vida, para la vida de cada uno de mis
lugar, en medio de cada tristeza, de cada fortaleza, de cada angustia, Señor. Ayuda a mis hermanos, yo te lo ruego en nombre de Jesús. Y si usted lo cree, usted le da un aplauso al Señor. Que se escuche en el cielo. Mi querido, en este día precioso, fresco, para los que tienen el abanico. El último día que fui a Bención, a Villarreal, me dijo Rafa, no se volvió a bajar de 5 kilos. Gloria a Dios. Podíamos imprimir la camisa, pero es que yo me di cuenta cuando me bajé de ahí, hermano, porque no me quería bajar de ahí, porque es que el Señor de verdad se manifiesta de forma excelente. Y si hoy tendremos que sudar, sudemos, amado hermano. Un poquito. Ya vendrá el día, amado hermano, del invierno, entonces estaremos cubiertos del frío y quedándonos por el frío. Gloria a Dios por nuestra vida, amado hermano. Me agrada aún que viene este profeta, amado hermano, puesto por el Señor para proclamar, para profetizar en contra de un pueblo. Y aún, amado hermano, aún dándole orden al Señor de que vaya y profetice contra un pueblo, Nahum viene y dice, mire, Dios es bueno. He venido a profetizar en contra del pecado y la maldad del pueblo de Nínive, pero que quede claro que aún el Señor, tomando venganza por la maldad de este pueblo malvado, Dios es bueno, es pronto auxilio en mis tribulaciones, es aquel que me ayuda en el día de mis angustias, y el cual, amado hermano, conoce a los que en Él confiamos. Yo espero que tú seas uno de esos que confían. Mire, y ya les hablé que la población de Nínive era el cual íbamos a hablar y de la maldad que el Señor había visto y había dispuesto al profeta Nahum a que fuese y profetizara, tuviera palabra en contra de la maldad que había hecho. Mire, el pueblo de Nínive, amado hermano, era un pueblo tan malvado que arrancaba las lenguas. Esta es la tradición oral, no lo busquen en la Biblia. La tradición, amado, dice que arrancaba las lenguas por solo diversión de los pueblos que conquistaban. O sea, solo para divertirse. Esa cosa que nosotros vemos en la película de los imperios romanos, donde sueltan los leones para que mordiesen y para divertirse, amado. Amados, se lo copiaron de ellos. Esta gente de Nínive usaba esa diversión, amado. Mire, para ellos marcar el territorio y los pueblos enemigos, los pueblos a ser conquistados, tuviesen temor, pavor del ejército de los ninivitas. Hacían columnas con los cráneos de los pueblos conquistados, hermano. O sea, tal era la maldad de ese pueblo, tal era la perversión que había hecho, tal era, amado hermano, la intimidación, el espíritu de intimidación que había de ese pueblo, que hacía tales cosas. Pero mire, ahora les leo lo que dice la Biblia. Mire, Nahum, capítulo 3, describe un poco cómo era este pueblo. Dice, hay de ti ciudad sanguinaria. Literalmente, esto cita en la Biblia. Lo que les comenté ahora es tradición, es historia. Pero esto está en la Biblia. Dice que era una ciudad sanguinaria. Y mire, dice más, toda vida de mentira, mentirosos, engañadores. No solo que el tipo de mentira que ellos hacían, amado, era ese tipo de mentira que a veces, incluso los evangélicos, me recuerdo al Señor, en el nombre de Jesús, que eso no vinieron hoy. Y si vinieron hoy, amado, voy a decir que decimos una que otra mentirita blanca, de las cuales no existe, para notificarnos de la tarde. No es ese tipo de mentira, amado hermano. Era esa mentira para intimidar, para aterrorizar a los pueblos, para conquistar primero la mente, para conquistar a través del miedo, del terror infundado sobre las cabezas de esos pueblos que les rodeaban. Y siendo fuerte aún, mire hermano, dice más, mentir y de rapiña sin apartarse del pillaje. Eran personas las cuales eran capaces dentro de sus murallas, los ninivitas, de asaltar las carrozas que iban los mercaderes, los que llevaban las mercancías, y las vendían abiertamente dentro de sus murallas. Por eso era que sus mercaderes tenían ganancias exorbitantes, era conocida como un pueblo poderoso en ejército, mentiroso, intimidador, amado hermano, pero también con dinero. Así era el pueblo ninivita. Mire, dice más, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo, atropellador y carro que salta. O sea, el ejército que ellos tenían era un ejército
ejército diestro. Era mire, hermano, ahora usted ve un caballo con un soldado y un carro tirado con un caballo y una balita y otra cosa, y usted dice, esto no es nada, porque tienen ahora el armamento de fuego, para que allá viene y aquí le doy. Pero en ese tiempo, hermano, eso era el equivalente a un tanque de guerra, a una bomba nuclear, a algo que iba a exterminar un pueblo completo, que iba a arrasar. Y ellos tenían este poderoso ejército. Miren cómo dice el 3, dice, jinete y diestro, resplandor de espada, resplandor de lanza, multitud de muertos y multitud de cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropiezan. Lo que les comentaba de lo que dice la historia, que por donde pasaba este pueblo arrasaba más los pueblos completamente. Que el hecho de que se moviese simplemente el ejército ninivita, amado hermano, era motivo de terror, de que están viendo sus jinetes y diestros, esos que venían en esos carruajes, todos erguidos, con aquellas lanzas y con aquellas espadas, hermano. Ya la gente tenía ganas de Dios mío, ¿por dónde corro? ¿Por dónde me voy? Y ese era el pueblo, amado hermano, el cual el Señor había mandado al profeta Nahum a profetizar, a traer palabras en contra de ellos. Como que como Josué, agarra el pueblo más de aquí de la tierra en este momento y va y le predica contra ellos. Y Josué va tranquilo, confiado. No, eso no es así. No iría. Mire cómo dice el 4. A causa de la multitud de sus fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, mire, eran idólatras. Pero no solo era que eran idólatras, que, mire, la iglesia a una universidad que da posgrado, que enseñan hechizos, que enseñan brujería, estaban ahí dentro de la muralla de Nínive. O sea, maestra para enseñar el mal, maestra para aquellos que adoraban y enseñaban a sus pueblos. El pueblo que conquistaban y los que quedaban libres los oprimían y los hacían practicar tales causas de fornicación, idolatría y hechizos y todas estas cosas. Mire, dice, vamos a dejarlo aquí. Ya yo le describí la maldad, y usted imagínese, mentiroso, malo, con dinero, con ejército poderoso, con mentira, brujo, hechicero, pero un brujo profesional, un brujo que incluso enseña a otro, que obliga a otro a que practique las mismas hechicerías y las mismas cosas de ellos. Pero escuchen, ahora quiero que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 10, versículo 6, para que usted entienda un poquito el pequeño origen o de dónde viene este pueblo ninivita. Póngalo aquí, mi hermano, miren. Los hijos de Can, ¿se recuerda de Can? Can, Set y Jafet. Los hijos, amados hermanos de Noé, de ese hombre lleno de gracia, que caminó con Dios, que era obediente, que fue pregonero y todas esas cosas, y tuvo 3 hijos. Y de eso tuvo uno que se llama Can. Y Can tuvo uno que se llamaba Cus, Misraim, Fut y Canaán. El siguiente versículo, mi querido, por favor. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Zapateca, y los hijos de Rahama, Seba y Dar. El siguiente, el 8. Y Cus engendró a Nimrod. Escuchen, ¿entienden este nombre? Cus también tuvo otro hijo que se llamó Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Toma el siguiente versículo, querido. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué va? Aparece aquí. Estoy hablando de que el hijo de Noé, el cual el mismo padre hizo una maldición, una palabra proferida sobre él a causa de la desobediencia y de la deshonra del hijo a ser padre, tuvo un hijo que la palabra de Dios me dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová. O sea que Jehová lo estaba viendo, que esta generación, este nieto por allá, o bisnieto, no recuerdo, los dos sacan los números de su casa, era un poderoso, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual hasta tenía un refrán, un dicho conocido en la tierra, dice, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Hay una versión que me agrada, tú la tienes ahí, querido, póngala por favor, el versículo 8, que me agrada porque como que me añade una palabra. Mire, tú fue padre de lo que llegó a ser poderoso en la tierra. El
delante del Señor. Por tanto se dice, como de Nimrod, poderoso cazador del Señor. No, esta no es la versión que yo refería, pero tranquilo. Yo le doy la palabra que el Señor quiere. Hay una versión, hermano, que es una versión que acá para América Latina, que dice, Nimrod fue un cazador que el Señor le permitió ser fuerte, cazador, vigoroso. Por lo tanto se dice, así como Nimrod, al cual el Señor le permitió. Y escuchen, esa versión no contradice esto, porque nosotros sabemos que aún a los malos el Señor le permite tener dinero, tener fortaleza, tener destreza, tener, amado hermano, entendimiento, inteligencia para hacer el bien, solo que lo usan para mal. Pero es que no solo Nimrod. El Señor estaba detrás de todo esto, amado hermano, para que se arrepintiesen, para que llevaran una vida santa y que buscaran al Señor. De otro de los hijos de Can, amados, salieron los cananeos, los jebuseos, los cuales el Señor tuvo misericordia, y siglos después le mandó a Abraham, y Abraham hizo altares allá en medio de Canaán y de Jebuseo, de Canel, y predicó la palabra. Porque el Señor incluso no quería que se perdiesen. El Señor siempre, amado hermano, tiene dispuestos hombres y mujeres santos, escogidos, con llamados, valientes, a dejar la comodidad de su hogar para ir a predicar la palabra del Señor a un lugar, amado, donde sea necesitado. Y cuando usted va y predica la palabra al más necesitado, no espere que siempre a la primera le reciban con abrazos, con besos, que le reciban teniéndole el agradecimiento de que le está entregando una palabra que salvará su vida. No. Recuerden que sus mentes están pegadas al pecado, sus mentes están cauterizadas, dice el Nuevo Testamento. Entonces tenemos este origen de este pueblo. Pero mire como dice el siguiente versículo. Y fue el comienzo de su reino Babel. Este Nimrod, mire por donde viene, reinando por aquí en Babel. ¿Usted sabe lo que pasó en Babel? No, que hicieron una torre preciosa, dice, Eret, acá y Calne, en la tierra de Sinar. O sea, que el hombre iba construyendo ciudades, construyendo, por lo menos sabemos que una torre ahí que iba a llegar al cielo. Si el Señor no viene y lo confunde, ¿sabe lo que dijo el Señor de la gente que estaba construyendo la torre de Babel? Que había tal unidad en ellos, había tal consenso, que si el Señor no los confundía, lograrían su objetivo. Ellos querían llegar al cielo, hermano. Y el Señor dice en su palabra que tal era la unidad, aún haciendo lo malo, que ellos lograrían su objetivo. Yo envidio solamente de la gente de Babel la unidad, porque si el Señor dijo que ellos, haciendo el mal, teniendo objetivos perversos, iban a lograr su objetivo simplemente por la unidad, yo creo que la iglesia de Cristo hoy, que la une la sangre de Cristo, que la une el Santo Espíritu del Señor, el Señor también dice de nosotros, dice de ti y de mí, que por medio de la unidad nosotros alcanzaremos el objetivo, el cual es ganar alma, el cual es este pueblo, esta ciudad, Valencia, Villarreal, Benlló y todas las ciudades que el Señor te envíe, sean ganadas almas y sea glorificado el nombre del Señor y sea conocido yo y usted. Yo le daría un aplauso al Señor. A menos que no haya unidad. Y al principio que el Señor dijo que era necesario que hubiera disensiones, que hubiera uno blanquito, uno negro, uno alto, uno gordo. Pero el Señor sabe que hay unidad. El Espíritu Santo mire, no da allá toda diferencia. Amado, trae paz, trae unidad. Y usted y yo no vamos a poder unir sin el Espíritu Santo. Y el Señor se ha empeñado, amado hermano, que nosotros por medio del arrepentimiento seamos limpiados de muchedumbre de pecados. No importa el pecado, amado hermano, que tú hayas cometido, que tú hayas consumado. No importa el pecado que cometiste esta mañana. Por medio del arrepentimiento el Señor ha dicho que muchedumbre de pecados, multitud de pecados es quitada de nosotros, que nuestras vidas son limpiadas, que nuestra mente es renovada, que nuestra alma empieza a funcionar de acuerdo al diseño original del Señor, y ahí viene el Espíritu Santo. Entonces habrá unidad, amado hermano, cuando haya un arrepentimiento de un pueblo, cuando haya convencimiento que ni siquiera, amado hermano, la culpa ya radica en nosotros. ¿Y usted sabe por qué no radica la culpa? Porque nosotros hemos hecho morir al viejo hombre. ¿Y
qué culpabilidad tengo yo si estaba entenebrecido en mi mente? Pero si continúo haciendo pecado y consumando pecado hoy, eso ya es otro asunto. Unidad. Les dije ya, amados hermanos, que el Señor comenzó con esto. Toma el siguiente versículo, el 11. De esta tierra salió para Asiria. Miren por donde van a enrollar. Le dije ya, me detuvo un momentico para ver. Y edificó, léalo usted conmigo, dígame usted. Y edificó. Rafa, ¿tú sabes? Rafa, que no escucho, que se repita más duro. Y edificó esa ciudad. O sea, que el Señor estaba detrás de la edificación de esa ciudad. Que el Señor sabía que ellos iban a ser poderosos. Que el Señor le permitió incluso a otros antes de esa generación que tuviese la idea, que fuese fortalecido, que fuese cazador, que fuese diestro, que fuese constructor. Le entregó la inteligencia. O sea que Dios estaba ahí. A Dios no le tomó por sorpresa que hubiese una ciudad con murallas, los cuales pudiese andar un carro de guerra hacia allá y otro hacia acá sin problema, que eran tan grandes sus murallas, que tuviesen mercaderes, que fuese poderosa, que fuese rica. El Señor sabía ese asunto. Pero el Señor también sabía que eran malos. Pero aún de los malos, el Señor les muestra misericordia, amado hermano. ¿Usted sabe cómo se mostró la misericordia al pueblo ninivita, ese pueblo sanguinario? Por medio del profeta Jonás. Escuche, estoy hablando de lo que está diciendo el profeta Naúm, para que usted vaya y entienda un poquito de Jonás. Cuando viene el Señor y le habla a Jonás, amado hermano, mire, y le dice, digo palabra de Dios, Jonás 1:1, a Jonás, hijo de Ataí, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pero Dios te entiende lo que dice la Biblia de cómo era esa gran ciudad, sanguinarios, perversos, malos. Y el Señor tuvo misericordia, mandó su profeta para allá. Pero parece que su profeta, amado hermano, necesitaba que su carácter fuese madurado. Porque dice la palabra, amado hermano, que él lo manda hacia Nínive. Y resulta que no, que va a Jope. Y de Jope toma y paga su pasaje. Invierte, amado hermano, dinero, pagando un pasaje para huir de la presencia del Señor hacia Tarsis, en dirección contraria. Pero usted sabe, amado hermano, que allá en Nínive había una diosa, la cual le rendían culto precioso por la cantidad de peces que había allí en esa ciudad. De hecho, amado hermano, la ciudad, el simple nombre de la ciudad significa lugar de peces. O sea que la cosa de que Jonás llegase en el vientre de un pez, después de haber sido procesado, después de haber sido echado, amado hermano, por marineros, los cuales, y por su propia voluntad, al fondo del mar, y que algas se enredasen en su cabello y en su cabeza, y que muriese en el vientre de un pez y fuese vomitado allá en Nínive, para ellos no era cosa la cual ellos desconocían. Ellos esperaban su vida, estaba relacionada a la multitud de peces que estaba ahí. Ellos sabían lo que había ahí. Y por eso, amado hermano, es que Jonás, cuando camina, cuando sale del vientre de ese pez y camina por esa ciudad, y es testimonio visible para ellos de que hubo un hombre que salió del vientre de un pez, los ojos de la ciudad estaban sobre ellos. Miren, la ciudad de Nínive, amado hermano, eran unos 120,000, y a pie, porque Jonás no llevó ningún carro ni nada, se tardaba 3 días para atravesarla. Y apenas al primer día, cuando empezó a hablar, amado hermano, el pueblo, el rey, se arrepintieron, amado hermano. Y el Señor, amado, decidió perdonarlo. Porque llegaron, amado hermano, y el rey dio una orden real, amado, las autoridades quebrantaron su corazón. Amado hermano, y no guste, ni beba, ni hombre, ni animal alguno, porque ayudaremos, porque nos consagraremos al Dios de este hombre, el cual vino, amado hermano, con una señal que era el mismo, una señal visible, a pedir a confrontar a este pueblo a que se arrepintieran. Usted sabe que la buena noticia, los ninivitas se convirtieron. Evangélicos todos los ninivitas a partir de ahí. Podían
al culto, amado, yo me imagino que al día siguiente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde abrimos la iglesia? ¿Dónde vamos para allá? En los grupos pequeños, en la casa, que la gente iba y se paraba en las plazas, y todos aquellos idólatras, amado hermano, ahora tenían una Biblia, o quizás un pergamino, un lienzo ahí, o quizás el Espíritu Santo les trajo a la memoria, amado, palabra, para que se arrepintiese todo el pueblo, y aquello era una ciudad preciosa. A partir de ahí, de la profecía, amado del profeta Jonás, qué bello. Pero el Señor estaba detrás del asunto. Pero el Señor parece que se olvidó de la maldad, de lo sanguinario que era. El Señor se olvidó, parece que de la mentira. No, hermano, el arrepentimiento del pueblo ninivita cubrió delante del Señor multitud de pecados, multitud de ofensas. Y el Señor se congració y el Señor tuvo misericordia, gracia. Amado hermano, mire, eso es gracia. Aleluya. Eso se llama gracia de parte del Padre. Gracia. No lo merecían. Y no lo merecían al punto, amado hermano, que el profeta del Señor, que conocía cuál era la voluntad del Padre, no quería ir a predicar a esos magos. Aleluya, Señor. Yo no sé si el Señor le ha inquietado a usted ya y vino a confirmar por medio de esta palabra que el Señor te enviará incluso a los malos a predicar la palabra, ahora que el Señor te está preparando y va a colocar delante de ti a los perversos, a los malos, a los idólatras, a los brujos, a los hechiceros, para que tú le prediques. Pero tú le dirás al Señor, bueno, así como Jonás no estaba preparado emocionalmente, no sabía de la palabra, yo tampoco sé de la palabra. Tu sola presencia, así como la presencia de Jonás caminando a través de las calles de Nínive, tu obediencia reflejada a través de tu caminar, de tu andar, de cómo haces las cosas, de qué es lo que priorizas, de qué es lo que haces, qué es lo que dejas de hacer, será la señal que el Señor colocará sobre ti para que los perversos, los malvados, los que no conocen del Señor, sepan y reconozcan que hay un Dios que hoy salva, vive, corrige y hace andar mi camino que era torcido por mí solo en senda derecha. Y eso hará, hermanos, que ellos se arrepientan por medio de tu andar y de tu caminar, amado hermano. Y se arrepintió, amado. Pero resulta, hermano, que yo creo que pasaron 2 o 3 generaciones. La Biblia no me pone las fechas aproximadas. Yo estuve investigando. Usted calcula de entre 100 y 150 años máximo. Puede bajar unos 80 años o 70 años. Había otra generación de la cual empezó a hacer las cosas peores. Porque si esto era sanguinario y partían los cráneos, amado hermano, y tenían murallas. Estos, amados hermanos, estos próximos empezaron a hacer maldad, que no respetaban ni siquiera al pueblo de Dios, que de donde vino Jonás, que le predicó el evangelio, que le trajo salvación, entonces por ello volverse a las maldades y a las perversiones y a la hechicería y a su mala conducta, incluso en medio de lo que vino su salvación, ya no lo reconocían, sino que iban incluso en contra del pueblo de Dios, los esclavizaron, amados hermanos. Los esparcieron, los eliminaron. Y viene el Señor y llama a este profeta Nahum, que dice que su solo nombre significa consolación, el que trae la consolación. Y entonces usted me dice, bueno, pero dice el Señor le mató a Jonás y les predicó y murió y tuvo que ser procesado. Y el Señor viene y el mismo Jonás le dijo, tú tienes misericordia de una simple calabacera que se murió y no me vas a pedir a mí que tenga misericordia de este pueblo que son más de 120,000 y hay hombres y animales que necesitan del arrepentimiento y por eso te envío a ti, pero ahora envía a Jonás, pero me envía aún como consolador. Y dice, bueno, pero ¿y entonces qué acaso el Señor viene a los perversos, aquellos que se tuercen, también un hombre con un mensaje de consolación y el hermano viene y me lee, oye a mí aquí que Nahum dijo y empezó su predicación diciendo yo en Nínive por segunda vez que Jehová es bueno, que fortalece, mire, se lo voy a leer, mire cómo empieza Nahum. El 1:7, que lo leímos. Jehová es bueno. Ninivitas malvados, asesinos, sanguinarios, perversos, mentirosos, idólatras, brujos, hechiceros, y no
porque era hechicero, maestro de hechicero. Jehová es bueno, ninivitas. Fortaleza en el día de la angustia. ¿Pero es que si no está angustiado? Escuche, pero es que está predicando en Nínive. Pero los ninivitas no están angustiados. Los ninivitas están, hermanos, con dinero en el bolsillo, con sus bodegas de mercadería repletas, con el mejor vino, hermano, hurtado de las naciones, con pueblo esclavizado allí. Y el profeta Jonás dice: Jehová es bueno, fortalece en medio de la angustia. Pero mira lo que dice: conoce a los que en él confían. Y la palabra por medio del profeta Jonás fue entregada a los ninivitas. Pero la palabra fue entregada por medio de los otros profetas al pueblo de Israel, que estaba siendo exterminado, que estaba siendo oprimido, que estaba siendo esclavizado en medio de Nínive. Porque estaba siendo aterrorizado cada pueblo, cada ciudad que estaba alrededor de ellos, que estaban siendo oprimidos para que ellos tuviesen y idolatraran a los dioses que ellos tenían de madera, de tierra. Porque eran mentirosos, eran engañadores. Entonces, querido, ¿para qué cree usted que era esa palabra? Para el pueblo oprimido. Por eso la consolación, como hermano, y la palabra del Señor de consuelo, por medio de sus profetas del Señor, incluso hoy, no va a ser para consuelo, incluso de los que han decidido, como hermano, que un día, lo que aún el Señor un día lo ha llamado arrepentimiento, lo ha perdonado, lo ha limpiado. Y hoy, hermano, han dicho, como dice el proverbio, con perro que se ha vuelto su vómito y han ido perfeccionando incluso la maldad que hacían antes, pero es que me arrepentí del Señor. Y el Señor trae palabras de consuelo, pero ellos no van a consolar, hermano, porque su mente está cauterizada. Cuidado si no escuchan ni siquiera el mensaje. Cuidado, hermano, si cuando aún hablaba ahí, el que necesitaba consuelo, el que necesitaba ser fortalecido, era el que estaba pendiente. Y nosotros simplemente lo mirábamos, oíamos, o lo ignorábamos, o era simplemente ruido. Digo, loco que está ahí hablando otra vez esas cosas. Así como te tienen aquí a mí por loco cuando hablamos de las cosas del Señor. Pero no te canses, porque Nahum no se cansó. Nahum sabía que él había sido enviado ahí por Dios, que Nahum sabía a quién el Señor quería dar consuelo. Nahum sabía que incluso, contrario a Jonás, él obedeció aún más rápido. No se ve, hermano, que él puso pero, ¿verdad? Sino que simplemente fue allá. Pero es que no solo eso, hermano. Yo me imagino que los ninivitas pensaban: este viene del mismo pueblo que vino aquel profeta que hace unos 100 años, hace unos 80 años, hizo que este pueblo entrara en ayuno, de arrepentimiento y hasta los animales se salvasen. Este viene, el Señor también, esta vez también nos perdonará. Yo me imagino, hermano, no es necesario que hagamos tanto ayuno y tantas cosas y que sigamos en nuestra vida de deleite, sigamos llenando nuestras bodegas de mercancías hurtadas, de ganancias deshonestas. Sigamos en lo mismo que estamos haciendo, oprimiendo al pueblo. Al final, Jehová es bueno. Y su misericordia es para siempre. Nos perdonó una vez, no nos puede perdonar otra vez. Pero el Señor había decidido lo contrario, hermano. Y mire, el Señor Jesucristo, en una ocasión, le dije que el profeta Nahum, su nombre es literalmente el que trae consuelo. En el capítulo 12 de Mateo, el Señor Jesucristo tiene una conversación con unos hombres que entendían la palabra, el equivalente a un evangélico que sabe mucha Biblia hoy. No estamos hablando con personas ignorantes. Y el Señor vino y echó fuera demonios. Y estos hombres llegaron a la mano, aún entendiendo la palabra y lo que estaba haciendo el Señor, y dijeron: es que por causa del diablo, por causa del Belcebú es que echa fuera demonios. Y el Señor Jesucristo tomó esa posición que ellos hicieron para confrontar la vida y decirle: ¿acaso el mal echa fuera el mal? ¿Acaso que no es el bien el que reduce, el que echa fuera, el que elimina el mal? Y fueron confrontados, y el Señor Jesucristo, hermano, les habló que
que la palabra que estaba en ellos representaba el Espíritu Santo, que la verdad que ellos sabían representaba el Espíritu Santo, y que la negación que ellos tenían en ese momento representaba un pecado directo contra el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo, en Juan 16, hermano, versículo 7, póngalo aquí, Josué, 16, 7. Pero yo digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, escuche, le dije que Naúm era reconocido como el Consolador. Y el Señor Jesucristo, aquí en Juan está hablando, amado hermano. Si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero el Señor Jesucristo también dijo, amado hermano, que mire, en Mateo 12, amado hermano, por favor, póngalo el 39. Él repitió a aquellos que estaban negando la veracidad, que era con la autoridad del cielo, con la autoridad de Dios, que había echado fuera a los demonios. Y él le responde aquí: la generación mala y adúltera, porque además para ellos, los hermanos, escuchen bien, que el Señor Jesucristo echara demonios no era sinónimo de una señal divina, de una señal de parte de Dios, sino que le pedían otra señal, que le pedían que hicieran otro milagro extraordinario. ¿Acaso como que tener familia sana, viviendo, unida por el amor, no es suficiente milagro de parte del Señor? Ellos quieren otra señal. Y le dice, generación mala y adúltera. Recuerden que los ninivitas eran adúlteros. Él está haciendo un paralelismo, amado, con esa generación perversa de Nínive, el cual recibió la palabra, el cual fue liberado, amado, por medio del arrepentimiento, el cual fue, amado, limpiado, el cual tenía la revelación de la palabra en su cabeza. Y pedía más señal, dice, pero señal no le será nada, sino la señal del profeta Jonás. Ponga el siguiente, querido. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal, hermano. Ponme hasta ahí, déjalo ahí. Mira, hermano, que no fui tan malo como los ninivitas. Quizás no cometí toda la totalidad, porque yo no mataba a nadie, gracias a Dios. No me he perfeccionado en hechicería. Pero ¿sabes qué? En mi pueblo se acostumbraba que cuando los niños pequeños estaban pequeñitos y lloraban mucho por dolores de la barriga, se cruzaban los muchachos, le ponían la gordita, mire, casi todos los hijos míos, mamá, con gordita roja, brujería del diablo, mamá. Un simple cuartita, revise la perdita, y vaya se va allá y se va ahí, amado hermano, ya el Señor me reveló a mí de dónde viene la cuartita. Yo no conocí al Señor, le estoy diciendo que fui más malo que hasta eso, mis hijos, cruzar muchachos. ¿Y sabe qué, mi hermano? El muchacho dormía tranquilo, es una realidad. Porque es que el diablo sabe que va a atormentar y quien tiene dominado y el cual lo va a dejar tranquilo y el cual lo va a descansar. A mí me dejaba descansar con una cuerdita. Una cuerdita, hermano, revise lo que hay detrás de esa simple cuerdita y tonta. Pero yo soy el loco, no importa nada, no pasa nada. Yo le aconsejo que no lo haga, pero si lo hace bien, yo ni se lo voy a decir. Pero crea que mi casa no obra. Mónica se me pone que la cuerdita. Mónica no obra por temor santo. Pero sí, eso es la brujería. Hermano, eso es la brujería. Le estoy diciendo que casi todas las cosas de estos ninivitas yo fui. ¿Y sabe qué? Vino uno que tuvo el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Amado hermano, que se levantó y que vino, amado hermano, y habló mi corazón. Y su palabra transformó mi vida, amado hermano. Y yo fui como aquellos ninivitas que creyeron al Señor. Que yo fui como aquellos ninivitas que hice luto, que hice duelo, que hice inicio, el cual, amado hermano, prediqué y ordené a mi familia, no desobedecamos más. Y el Señor nos ha perdonado, amado hermano. Y yo estoy parado hoy aquí como aquel ninivita. Pero veo que hay un mensaje allá del Consolador, que el Señor también en el Antiguo Testamento puso Naúm a traer consuelo, amado hermano. Y que ese Consolador, amado hermano, me habla hoy a mí y que pelea con la carne. Escucha, hermano, y que es mi carne la que tiene que seguir obedeciendo por medio de ese Consolador. Y que yo no puedo estar pidiendo más
y me confronta y el Espíritu Santo me dice por ahí no. Y yo no puedo ser impresionado, puedo ser como ese perro que dice el libro de Proverbios, que vuelve al vómito y vuelve a hacer las obras y perfeccionar las obras anteriores. Porque eso es lo que pasa con nosotros los evangélicos, amados hermanos, que llegamos a ser peores y más malos cuando nos apartamos del Señor que los malos. Y vergüenza. Y él es el consolador, confrontado aquí. Y no es aún, es el Espíritu del Señor. Ponme el 16:8, de Juan, por favor. Ya vamos a terminar, vamos a refrescar. Dice, y cuando Él venga, escuchen lo que hace Nahum. Pero el Nahum de este tiempo, el Nahum que vive en tu corazón y en tu mente, el Nahum que confronta, el Nahum que incomoda, que es ese consolador. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ponga el siguiente, querido. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Continúa, querido, por favor. Bueno, aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amado, en Mateo 12:41, el Señor Jesucristo le dijo a aquellos hermanos, los cuales estaban confrontando el Espíritu del Señor, el cual estaban diciendo a lo que era bueno, a lo que era de Dios, a lo que venía del cielo, a lo cual estaba haciendo la obra de la cual entregando la libertad que necesitaban aquellos hombres. El hombre que estaba siendo instrumento del mismísimo Dios, porque él era Dios. Y que ellos estaban negando que esa obra no era de Dios, que esa obra era corrompida, que era del diablo, que era mala. Así como dicen ahora cuando nosotros hablamos a la familia y decimos, epa, papá y papá no, es papá y mamá, y eso es malo. Cuando decimos a nuestros hijos, no, epa, hijo, espérate para cuando te cases. Epa, hijo, aún no. Epa, hijo, drogas no, cigarrillos no hay necesidad. Cuando decimos cosas tan simples como esta, cuando decimos, hijo, cuidado con el teléfono, si vas a tener móvil, yo quiero tener ahí el registro de qué es lo que vas a hacer. Esas locuras que nosotros hacemos, papá, hermano, que el mundo dice, este está loco y es un malo, un pervertido con sus hijos, un curioso, que quiere estar vigilando, oprimiendo a la familia. ¿Cómo no va a poder explorar su propio cuerpo? ¿Cómo aquel que ama al otro, aún siendo papá y papá o mamá y mamá, no van a poder si Dios los llamó amor? Ese mundo que dice a lo malo le dice bueno, perfecto, agradable, y a lo bueno le dice que nosotros somos obra del diablo. A ese mundo, mire lo que le respondió ahí. Los hombres de Nínive, este es el Señor Jesucristo, hablándole a los escribas de los fariseos, Nuevo Testamento, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Hablo de los hombres de Nínive que se arrepintieron, la primera generación. No la otra generación que fue a los 80, 250 años más y perfeccionó la maldad que esto hacía primero ante el profeta Mohammed. Dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, dice el Señor a esto, más que Jonás en este lugar. Amado, aquí está la palabra del Señor. Más que Jonás, más que Nahum. Está el Espíritu del Señor que ha tocado tu corazón, que te dice por ahí no. Está el Espíritu Santo, está el Consolador, hermano. Está, hermano, ese, el cual es la fortaleza en el día de mi angustia, pero que también confronta, que también ha prometido, hermano, consolación a nuestra vida. Pero escuchen bien, que conoce, amado hermano, a los que confiamos realmente en Él. Yo no sé cuál será el problema, amado hermano, que el Señor me ha puesto a predicar esta palabra hoy. Así que estamos llamando a lo bueno, a la perfección del Señor, a la limpieza del Señor, a la obra del Espíritu Santo. Nosotros hoy hemos decidido, como los fariseos, decir eso es malo, eso es obra del diablo, eso no viene de Dios, eso no es así, no tiene por qué ser tan radical, no
tiene por qué oprimir a su hijo, tiene que dejarlo ser. Su hijo tiene libertad, es dueño de su cuerpo, es dueño de su vida. Y usted simplemente es uno que está castrándole la vida a su hijo. O no sé si usted, amado hermano, sienta posición. Mire, nunca yo he tenido una palabra personal con ninguna pareja homosexual. Lamentablemente, en los alrededores he visto algunas, incluso dentro de la familia hay una, dentro de mi familia. Y dije lamentablemente, y yo nunca más he dejado de hablar, nunca. Pero mi sola presencia les inquieta. Amado, y tú ves toda una parafernalia, toda una tramoya, toda una cosa en defensa de que como que, ¿por qué no te estoy ofendiendo? ¿Por qué no me estoy metiendo en el asunto? Porque no se trata de lo que yo voy a decir. Se trata de la presencia, amado hermano, la acción, lo que yo me he negado a hacer, lo que tú te has negado a hacer. Testifica delante de los que están queriendo tener un camino pervertido delante del Señor. He ahí la importancia de que tú mantengas tu camino recto, de que tú obedezcas al Señor, de que tú oigas la voz del Espíritu Santo. Amado hermano, te quiero animar. No ha sido en vano todas las veces que te has negado. No ha sido en vano las veces que has decidido obedecer al Señor. No ha sido en vano las veces que has quedado como tonto o tonta delante de la sociedad porque tú simplemente has decidido no hacer esto y negarte al Señor para agradar al Señor. Tiene su recompensa, amado hermano. Tiene su recompensa. Y yo estoy obligado en nombre del Señor a decírtelo. Permanece, amado hermano. Si estás angustiado, el Señor te va a fortalecer en medio de la angustia hoy. Pero permanece obedeciendo. Te arrepentiste con la predicación de Jonás, de aquel hombre que vino y se levantó del sepulcro por medio de Jesucristo. No te vayas, amado hermano, a perder ahora y que el Señor envíe a su Espíritu Santo y confronte tu vida. Y vengas tú, amado hermano, a negar la obra del Espíritu Santo, de ese consolador que quiere el bien para ti. Los ninivitas, amado hermano, no supieron de dónde vino su destrucción. Lo que fue su fortaleza, las aguas que fueron su fortaleza, los peces que fueron su fortaleza, rompieron sus murallas. El cielo, amado hermano, les fue tinieblas en un abrir y cerrar de ojos y quedaron exterminados. El Señor no quiere, el Espíritu Santo, el Señor no quiere eso para nosotros. Que nosotros no tengamos un día ni siquiera ver de dónde, de qué lugar viene tanto mal para nosotros y venga a convertirse en nuestra vida entera, en nuestros ojos, por la eternidad, amado hermano, en tinieblas de oscuridad. Eso no quiere el Señor. Sigue resistiendo como has resistido. Sigue manteniéndote. Si hay algo, amado hermano, más que yo, el Espíritu Santo está ahí. Y el Espíritu Santo te está confrontando lo que tiene que confrontarte. O si te escucha más, si tiene que animarte a obedecer, a permanecer, también lo está haciendo. El Espíritu del Señor sabe cuál es el acierto de tu vida. Y tú dices, sí, quédate calladito, o habla ahora, sigue avanzando, o detente, o espera. Él sabe, y tú también lo sabes. Sé sensible a la voz, amado hermano, del Consolador. Si estás en un momento de perversidad de tu vida, así como perfeccionando la perversidad, el cual perfeccionaron los ninivitas, detente. Hay tiempo y el tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Ese Nahum, el representante de Nahum, todavía no se llegó a su iglesia. La semejanza de Jonás, el de gran fe, hoy no ha venido. Hoy no ha venido por su iglesia. Su iglesia tiene la oportunidad hoy, hermanos, de como la primera generación de los ninivitas, proceder al arrepentimiento y colocar su vida, hermano, en orden delante del Señor. Y que el Señor venga y ofrezca ese perdón. Y que así como los ninivitas empezaron a glorificar al Señor, tu vida, tu familia, todo lo que viene de ti, todo lo que está en tu alrededor, empieza a glorificar al Señor. Y que cuando vengan aún, amado hermano, simplemente venga para decirte, vine para fortalecerte tu angustia, no vine a romper murallas, no vine a terminarte, no vine a traer tinieblas sobre ti, no vine a ahogarte, no vine a traerte de ese lugar donde el Señor te ha permitido conquistar.
Porque le recuerdo, amado hermano, el que permitió, el que entregó inteligencia a ese que se llama Nimrod para que edificara esas ciudades, que se lo permitió fue el Señor. Si estamos hoy aquí, amado hermano, yo no sé por qué Nimrod, amado hermano, que incluso porque hay tantos Nimrod que se levantan. Yo me recuerdo que era un hombre que me incitaba a que yo aprendiese a manejar y no manejaba, no tenía permiso de conducir, pero me incitaba a manejar bien. Y él no conducía. Como Nimrod. No amaba al Señor, pero el Señor le permitía ser el instrumento a que yo condujera bien. Poco. Amado hermano, yo no sé cuántos Nimrod el Señor ha mandado. Que ni siquiera, hermano, el Señor no le importa nada, hasta las piedras si no es necesario, para que prediquen su evangelio, para que hable, para que enderecen nuestra senda, el Señor lo levantará. Tú no ves eso, tú ves a Jonás. Hay uno aquí hoy mayor que Jonás, que está vivo. Jonás salió del vientre del pez y revivió, pero volvió a morir. Amado hermano, bajó allá 3 días y 3 noches al centro de la tierra, recibió y está vivo para siempre. Y vino a rescatar almas, y dice que vino rescatando almas. Y el consolador, amado hermano, está dentro de ti, el Espíritu ya se fue, pero viene. Con esto cierro. La segunda venida, amado hermano, dice el libro de Hebreos, que la segunda venida de Jesucristo no solo que no pisará la tierra, sino que vendrá por una iglesia santa con vestiduras limpias. Dice algo que me asusta, que me entra temor santo, que me permite guardarme, amado hermano, que dice, uy, no, yo tengo que arrepentirme rápido y enderezar mi senda, perfeccionar mi camino. Dice, porque la primera vez vino, amado hermano, a tratar el problema del pecado, andaba con pecadores, sabía dónde estaba el problema, amado hermano, iba, y por eso fue que se sentó con uno que se llamaba Mateo, que era el recaudador de impuestos, y alrededor de él llegaron un poco de pecadores. Y los que eran religiosos, amado, lo criticaban. Pero él necesitaba atender ese problema y les dijo literalmente, los que son sanos no tienen necesidad de médico. Estos que están enfermos con pecado y con una enfermedad que les condena por la eternidad, tienen necesidad de mí. Pero el libro hebreo dice que esa segunda venida no vendrá con relación a los pecados. O sea que esa reunión en la mesa, allá en Mateo, esa reunión con los pecadores no se dará. Habrá una reunión con una iglesia santa, hermano. Y si somos iglesia del Señor y si el Espíritu Santo, el Consolador, está hoy aquí, amado hermano, con nosotros, en nosotros, y si su sangre es válida hoy para limpiar tu muchedumbre de pecados, amado hermano, yo soy la iglesia que va a estar con el Señor. No tengo relación con el pecado y debemos guardar nuestras vidas, porque no vendrá en relación al pecado ni a los pecadores. Póngase sobre sus pies, querido. Quiero animarte, hermano, que tú sepas que la sola presencia del Señor que hay en ti habla, predica el Evangelio del Señor, predica la verdad. Que no te rechazan a ti, que si anduvieses en las mismas maldades, en las mismas perversiones, que ellos fueran bienvenidos, bienvenida. No eres bienvenida, amado hermano, porque te han negado. Entonces no quieras, amado hermano, amada hermana, estar siendo acepto en casa, amado hermano, en lugares donde hay perversidad. Anda, si el Señor te envía, escuche bien, solo si el Señor te envía, haz como Nahum, vas y predica, allá en medio de los malos. Solo si el Señor te envía, haz como Jonás. Si vas a hacer como Jonás, evítate el viaje a Tarsis y el pez y todas esas cosas, porque hay uno mayor que Jonás. Lo de Jonás, amado hermano, lo de Jesucristo supera lo de Jonás. Y yo me agarro a lo de Jesucristo porque es lo que me fortalece. Agárrate a lo de Jesucristo y si el Señor te envía, no con lo de Jonás, con lo de Cristo, haz y predica el Evangelio con la presencia del Señor, con arrepentimiento, con uno que está vivo. Anda, solo si el Señor te envía. Si lo tienes claro, y habla a los pecadores y dile que se arrepientan, porque solo si el Señor te envía, te escucharán y se arrepentirán. Pero si el Señor aún no te ha dicho, cuida la senda por donde andas, que estarás predicando sin saber el Evangelio.
Eso sí, te repito, excluirán, Rafa, no podrán entrar en algunos lugares donde antes entraba y eran bienvenidos y eran agradables. Ahora no, Rafa no. Aquí mi hermano, aquí mi hermano. Otros lugares donde eran bienvenidos. Ven aquí. Mira el cumpleaños de mi hijo. No te entristezcas por eso. Amén. Que tú los invitas y no vienen. Muy bien. No es a ti, no es contigo. Misericordia en tu corazón hacia ellos que no conocen al Señor y no saben lo que están haciendo. Misericordia, iglesia del Señor. Manténgase en pie, porque el Señor necesita que tú te mantengas en pie, predicando el Evangelio con mansedumbre. Que tú seas, amado hermano, eso que ellos recuerdan en el día de la angustia. Que tú puedas, amado hermano, así como vino uno y te libró en el día de la angustia, tú tendrás ese brazo allá. Pero mientras tanto no te ofendas tanto. Porque te van a rechazar. Rechazan al que vive en ti. Rechazan al que ha transformado tu vida. Rechazan al que ven, amado hermano, espiritualmente en ti, amado hermano. Ese es el que están rechazando. Fortaleza, iglesia del Señor. Predica el Evangelio con mansedumbre. En ti hay uno que es mayor que Jonás. En ti está uno que te guía mejor, amado hermano, que aún que era el Consolador. En ti hay uno que testifica, yo estoy contigo, estás angustiado, no importa. Mira, Salmo 131, 136, versículo 1, vamos a leer lo que me encanta, amado, me agrada ese verso. Usted sabe que yo soy católico, amado hermano, y cuando leí este salmo, yo dije, no lo voy a leer. Yo soy católico, yo recé los rosarios, con la camándula y la cosa, incluso a los muertos. Yo me arrepentí, no se preocupe, ese pecado se no me lo cuenta, no vaya a contarte el pecado, mal pensamiento en su cabeza. Libre de mal pensamiento. Y este salmo es como una letanía de esas que se rezan, que Ave María, así más o menos. Cuando cosas en este salmo, mire como dice el uno, alabado. ¿Quiere hacer conmigo 2 o 3 veces? Amén. Usted va a leer la última parte que dice, porque para siempre es su misericordia. Usted pone el 1, Noé, y después pone el 2 y el 3. Vamos a hacerlo con el hermano. Yo le leo la primera parte. Alabar a Jehová porque Él es bueno. Gloria. Porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. El 3. Alabar al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Gloria, misericordia del Señor. Me sacaron las pepitas, ¿cómo pasa? Pero usted tranquilo, usted siente de Dios. Léalo completo, porque para siempre es su misericordia. Gócese en el Señor.